Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del Centro de Estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que es linfáticos de mama. Como todos conocemos, porque es un tratamiento coloquial que se le da al tema, la patología mamaria es altamente frecuente en nuestra población, dado la prevalencia del cáncer de mama en las mujeres. Por lo tanto, los linfáticos en esta glándula recobran alta importancia porque su afectación va a determinar el pronóstico de vida de la mujer, en este caso también del varón, pero sabemos que es con mucha infrecuencia. Bien, cuando hablamos de los linfáticos de mama, vamos a iniciar hablando de cuáles son las redes de origen. Bien, cuando nosotros hablamos de las redes de origen, hablamos de dónde se encuentran los colectores iniciales, desde los que parte de alguna manera el inicio del drenaje linfático. Vamos a tener distintas redes de orígenes que van a secuenciarse, desde la superficie hasta la profundidad. En el caso de los linfáticos de mama, vamos a tener una red inicial que es cutánea, es decir, que está en la piel, son vasos avalvulados completamente. Esa red cutánea drena la linfa a otra red colectora que es subepitelial, es decir, que está por debajo de la red cutánea. Y esta, a su vez, la drena en una tercera red de origen que drena justamente la red subepitelial, que es la red interlobulillar. Y finalmente esta red interlobulillar drena la linfa a las cadenas más importantes que son valvuladas a diferencia de las anteriores, que son las redes perimamarias. Y dentro de las redes perimamarias que siguen a los vasos o los pedículos vasculares de mama más importantes, tenemos a la mamaria externa, vamos a poner ganglios. Vamos a poner a la cadena, vamos a poner las cadenas ganglionares, mamaria, externa e interna. Obviamente que la externa mucho más importante porque drena el 90% de la mama. Si nosotros vemos la secuencia de estas redes de orígenes, vamos a ver entonces que inicialmente tenemos esta red colectora que está en la piel, que sería la primera de los vasos colectores, a los que sigue finalmente una red subepitelial por debajo, que sería la segunda red colectora, a lo que sigue una red interlobulillar entre los lóbulos de la glándula mamaria, que finalmente se van a reconstituir para formar una red que es perilobulillar. Entonces, esta red que tendríamos aquí, por ejemplo, sería la tercera, y esta que tenemos aquí sería la cuarta, o perilobulillar, que es
o perimamaria, que es periférica a la mama y que va a acompañar a los distintos vasos arteriales que llegan a la mama. Bien, entonces los linfáticos de mama comienzan por redes de orígenes, tienen su origen en la red cutánea, que drenan la subepitelial, que va a drenar en las interlobulillares y finalmente en las perimamarias. ¿Sí? Si yo hago la secuencia, sería esta. Bien. Bien, y ahí es donde se drena la linfa finalmente. Para poder entender la importancia que tienen los linfáticos de mama, tenemos inicialmente que poder abordar nuevamente los grandes vasos que irrigan a la mama. Para esto vamos a irnos a otra plantilla donde tenemos aquí a la glándula mamaria, vemos por encima de ella el recorrido que hace la arteria subclavia, que obviamente está en la profundidad. Por delante de la arteria subclavia se está uniendo la vena yugular interna a la vena subclavia para formar el confluente yugulo-subclavio, que va a dar origen a los troncos venosos brachicocefálicos, que van a formar finalmente a la vena cava superior. Bien, ese tronco venoso brachicocefálico unido al otro tronco venoso brachicocefálico forma la vena cava superior, y ese lugar en donde está ese puntito de color verde es el lugar en donde confluye la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia, que sería el lugar en donde es el drenaje final de los linfáticos de nuestro cuerpo. Nosotros habíamos dicho que teníamos dos cadenas importantes, bien, perimamarias. Esas cadenas perimamarias van a ser la cadena mamaria externa, la cadena mamaria interna y hay algunas cadenas a las que vamos a llamar accesorias. Ahora bien, la mamaria externa drena el 90% de la linfa, la mamaria interna el 5% de la linfa de la mama y las accesorias en el 5%. Normalmente las accesorias van a drenar la linfa a la cadena mamaria externa, pero inicialmente la mama las drena en forma independiente. Entonces, un poco estas son las cadenas perimamarias. Si ustedes se fijan, la que recobra gran importancia es la arteria mamaria externa. Con el intento quizás de tratar de ver y poner en evidencia el pronóstico de un paciente, de una paciente, fue dividida la mama en cuadrantes. Yo lo voy a dibujar más o menos así, simple. Nosotros a la mama la podemos dividir en cuadrantes. Esto sería superior, esto sería inferior, esto sería medial y esto sería lateral. Estos cuadrantes van a drenar o se va a drenar en ellos de alguna manera, gran parte o la mayor parte va a drenar a la mamaria externa. La idea de dividir en cuadrantes a la mama a través de dos líneas perpendiculares es determinar el porcentaje de drenaje de cada cuadrante para poder pronosticar la patología mamaria. Entonces nosotros sabemos que la mamaria externa drena normalmente los 2/3 superiores. Vamos a ponernos de acuerdo en que los cuadrantes son un cuadrante superior y medial o superior e interno, un cuadrante superior y externo o superolateral, un cuadrante inferior externo y un cuadrante inferior interno. La cadena mamaria externa drena los dos cuadrantes superiores, pero además drena los 3/4
inferiores o de los cuadrantes inferiores. Es decir, drena el 90% prácticamente. En tanto que los cuadrantes o esta pequeña porción, este tercio interno que tiene o que queda en este sector, es drenado por la cadena mamaria interna, además de las accesorias que vamos a ver. Entonces la idea es que ustedes, la idea es que ustedes puedan con este esquema darse cuenta básicamente del drenaje bien que tiene la mamaria externa, bien que es el 90% versus el 5% para la mamaria interna y otro 5% para las cadenas accesorias, que representan un tercio del cuadrante inferior-interno. Esto es simplemente para que ustedes puedan entender la manera en que se pronostica una patología. Entonces, para poder estadificar una lesión, a veces se divide el drenaje linfático en cuadrantes. En otras bibliografías nos hablan de la patología en relación a los límites que tiene el avance de la patología en relación a los bordes que tiene el músculo pectoral menor. Es decir, los límites del pectoral menor serían un poco los reparos anatómicos para poder determinar el pronóstico bueno o malo de una patología mamaria en una mujer. Dicho esto, estas cadenas perimamarias, que son la mamaria externa, mamaria interna y las accesorias, vamos a describir muy simple dónde se encuentran estas cadenas. Entonces, nosotros sabemos que la cadena mamaria externa, si vemos este esquema simple, vemos que esta sería la arteria subclavia, que cuando llega a la primera digitación del serrato mayor, por debajo de la clavícula y el primer arco costal, se va a transformar en arteria axilar. Y esa arteria axilar da una de sus ramas muy importantes, que es la torácica inferior o mamaria externa, que sería esta que nosotros conocemos, que irriga a la mama desde afuera. Esa arteria axilar también da una arteria que es la torácica superior o acromiotorácica, que la irriga desde arriba, y también tenemos que la arteria subclavia, que es esta arteria antes de convertirse en axilar, da la arteria mamaria interna o torácica interna, que la aborda, si ustedes recuerdan, a la mama desde atrás. Si nosotros miramos este esquema, la mamaria interna, bien, vendría por fuera. Esta sería la arteria mamaria interna y atraviesa de alguna manera los espacios intercostales para drenar a la mama. Yo lo hice un poquito desprolijo. Sabemos que es el segundo, tercer y cuarto espacio intercostal, fundamentalmente por donde atraviesa la mamaria interna la pared para llegar a la profundidad de la mama. Bien, entonces es importante que nos acordemos que lateral de alguna manera a el esternón, por detrás del plastrón esternocostal, de los primeros arcos costales, el extremo anterior e interno, nos vamos a encontrar con la arteria mamaria interna, que está dando ramos perforantes que atraviesan la pared para llegar a la mama. Esa sería, o esta arteria está acompañada de ganglios linfáticos, ¿sí? De pequeños ganglios linfáticos, bien, que drenan la linfa del cuadrante anterointerno. Esta sería la cadena ganglionar mamaria interna. Esta sería la cadena ganglionar mamaria interna o medial, bien, que recibe la linfa del tercio interno, de uno de los tercios internos de los cuadrantes infero-internos, básicamente de la mama, bien, como vimos con anterioridad. Aquí estaría esta cadena ganglionar, bien. Entonces volvemos a este dibujo y nos encontramos que
Esta arteria está acompañada entonces de esa cadena ganglionar. Bien, esa cadena ganglionar estaría ubicada acá, está constituida por una serie de ganglios que están unidos entre sí, bien, a través de distintos canalículos, bien, y que acompañan a la arteria junto con las venas, obviamente. Ahora, la arteria mamaria externa torácica inferior también está acompañada de una serie de ganglios que varían de 4 a 8 aproximadamente, que normalmente son los ganglios que el cirujano reseca cuando hay una patología mamaria, fundamentalmente cáncer de mama. Y si ustedes se fijan, están ubicados esta cadena ganglionar en la pared lateral del tórax, pero pronto llega hasta la axila. Y en la axila nosotros conocemos que hay una cantidad de tejido adiposo donde están inmersos estos ganglios que van a llegar finalmente hasta el grupo central de la axila, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acompañando a la arteria mamaria externa, hay una cadena ganglionar, la cadena ganglionar mamaria externa, que lo que hace es drenar la linfa a cadenas centrales de la axila, bien, de la axila, cadenas centrales, y desde allí a un grupo ganglionar que se encuentra por debajo de la clavícula. Ese grupo ganglionar que se encuentra por debajo de la clavícula es muy importante. Bien, lo vamos a señalar así como muy importante, inclusive lo vamos, si queremos, pintar como para no olvidárnoslo realmente. Ese grupo ganglionar es el grupo subclavicular. Este grupo de gangliecitos que tengo debajo de la clavícula, que recibe la linfa del grupo central de la axila, que a su vez la recibe de la cadena mamaria externa, es el grupo más alto de drenaje linfático, que es llamado cadena ganglionar subclavicular. Bien, esa cadena ganglionar subclavicular drena la linfa al confluente yúgulo-subclavio y ahí se vuelca a la circulación general. Ese sería entonces el confluente, muy importante, es la terminación, es donde el drenaje linfático se vierte en la circulación general. Ese es el confluente yugular y subclavio, yúgulo-subclavio. Bien, es el confluente yúgulo-subclavio y ahí drena a través de la gran vena linfática a la derecha o del conducto torácico a la izquierda. A la izquierda tenemos un gran conducto que viene trayendo toda la linfa que se encuentra por debajo del diafragma, es decir, desde el abdomen hacia abajo, sería abdomen, pelvis y miembros inferiores, sería el conducto torácico. Si ustedes lo recuerdan, lo vimos el año pasado en crecimiento y desarrollo. Bien, entonces acá tenemos, fíjense, 3 cadenas ganglionares importantes. La mamaria externa, que drena todo, prácticamente los cuadrantes de la mama, con excepción del tercio interno e inferior, que va a drenar su linfa a su vez en una cadena central de la axila y desde allí al grupo subclavicular para luego drenar finalmente en el confluente yúgulo-subclavio. A través de la vena linfática derecha a la derecha, es infrecuente la presencia de esta vena, pero los textos la describen, y del confluente o en el confluente yúgulo-subclavio a la izquierda a través de este conducto que es el conducto torácico que drena toda la linfa infradiafragmática. Una vez explicado esto, también tenemos que comentar que a esta cadena mamaria externa van a drenar, o que de ellas son tributarias, otras 2 cadenas. Una cadena que se llama transpectoral, este es el pectoral mayor, este es el pectoral menor, y en el medio, entre ambos pectorales, existe un pedículo vascular
que está acompañado de un grupo ganglionar. Estos ganglios se denominan ganglios de Rotor, porque fue Rotor quien los descubrió. Entonces, esta cadena ganglionar es importante, son los ganglios de Rotor. Ahora vamos a ver por qué son importantes. Estos serían entonces los ganglios de Rotor. Bien, cuando nosotros hablamos de las cadenas que van a drenar finalmente en la cadena mamaria externa, o sea, son cadenas de drenaje estas que van finalmente a la mamaria externa, hablamos de dos que son importantes y recobran importancia. Una es una cadena que se llama transpectoral porque atraviesa los pectorales. Bien, vamos a ponerla así como para no olvidárnosla, el nombre transpectoral, porque atraviesa los pectorales. Vamos a ponerla así, transpectoral. Esa cadena, que es la cadena linfática, vamos a poner cadena ganglionar, mejor porque es lo correcto. Cadena ganglionar transpectoral, es decir, que atraviesa los pectorales. La cadena linfática transpectoral finalmente drena en la cadena linfática, cadena ganglionar mamaria externa. Pero tenemos esta otra cadena que yo les decía que era importante, que tiene un ganglio, que es el ganglio de Rotor, que es la cadena linfática o ganglionar interpectoral, que está entre el pectoral menor y el pectoral mayor. Esta cadena es la cadena ganglionar interpectoral. Estas cadenas ganglionares, la transpectoral y la interpectoral, ambas drenan en la cadena mamaria externa y se convierten en las cadenas accesorias más importantes y más frecuentes. Ahora, este ganglio, que es el ganglio de Rotor, ¿por qué es importante? ¿Qué le pasó a Rotor? Rotor veía que muchas veces cuando había una patología mamaria, se extirpaban las cadenas perimamarias más importantes, que era la mamaria externa y la mamaria interna, pero la lesión continuaba y aparecían metástasis a distancia. Entonces, ¿qué significaba? Significaba que estos ganglios linfáticos que están inmersos o acompañados de grandes, troncos vasculares, que son los mamarios internos y también los intercostales que atraviesan la pared para llegar a la mama por la cara posterior, nuestras cadenas ganglionares se dirigían y acompañaban a los vasos sanguíneos y se terminaban diseminando, por decirlo de alguna manera, en un lugar distante, es decir, que se generaban metástasis a distancia por vía sanguínea. Bien, la cercanía que tienen estos ganglios linfáticos ubicados entre los pectorales con vasos que llegan a la mama o vasos que tienen otro recorrido diferente hacía que una lesión neoplásica en la mama invadiera un órgano distante y que las células de esta lesión llegaran al órgano distante, es decir, que generaran una metástasis, pero por vía sanguínea. Es decir, que por más que se extirparan las cadenas mamarias externas, que representaban al 90% del drenaje linfático, no se aseguraba o no se podía asegurar de alguna manera un buen pronóstico para una paciente. Entonces volvían o aparecían metástasis, entonces buscó y encontró que entre los pectorales había una cadena ganglionar acompañada de grandes vasos o de vasos importantes
que era la responsable de la metástasis a distancia sin estación de relevo en los vasos mamarios externos. Esta cadena, que se llama interpectoral de Grossman, resulta entonces importante por ese tema, porque aparece en ella un ganglio, que es el ganglio de Rotor. Rotor en realidad es quien descubrió y quien hizo este estudio hace muchos años. Por eso es importante que hoy en algunos textos de anatomía clásicos lo mencionan. A nosotros nos interesa que ustedes reconozcan a la cadena mamaria externa como la responsable del 90% del drenaje de la linfa de mama, y que a esa cadena mamaria externa drena la cadena ganglionar transpectoral y la interpectoral. Pero esta interpectoral que tiene de Grossman, que tiene un ganglio al que llamamos ganglio de Rotor, muchas veces es la responsable de las metástasis a distancia, ¿sí?, por vía sanguínea, bien, de una patología mamaria, obviamente neoplásica. Y de ahí radica la importancia de esta cadena, bien. Entonces, además de que este 5% tiene la cadena ganglionar transpectoral, entonces también tiene la cadena ganglionar interpectoral, y hay otras dos cadenas que luego vamos a ver, que son la cadena ganglionar transdiafragmática y otra cadena, que la pongo aquí al lado, que es la cadena de la axila contralateral. Bien, la cadena de la axila contralateral. Bien, antes de poder ver estas dos últimas cadenas que nos falta mencionar, es muy interesante recordar lo siguiente. La cadena mamaria interna, que sería esta que tengo acá, que ya explicamos, ¿a dónde drena su linfa? Puede drenar su linfa o a la cadena subclavicular o bien a una cadena ganglionar que se encuentra en la extremidad interna de la clavícula por encima, aquí, que se llama cadena ganglionar centinela, o es donde está el ganglio centinela de Halest. Vamos a anotarlo a esto porque es muy importante. Esa cadena ganglionar centinela recibe de alguna manera la linfa, no solo de la cadena mamaria externa a través de la cadena ganglionar subclavicular, sino también directamente de la mamaria interna. Esa cadena ganglionar recibe el nombre, o esos ganglios se llaman ganglios centinela. Y el nombre propio de este ganglio centinela es Halest, una T y una D, una Halestd, muy importante. Generalmente los cirujanos van en búsqueda del mismo en muchas circunstancias para valorar la presencia de células neoplásicas en él. No solamente recibe la linfa de la mama y que su afectación es de muy pero muy mal pronóstico, sino también de otros órganos. Bien, entonces es importante este ganglio centinela. Este ganglio centinela también entra en relación con la cadena linfática más importante de cabeza y cuello, que es la cadena linfática que acompaña a la vena yugular interna, que sería esta, sino también a otras cadenas ganglionares que se encuentran transversalmente en el cuello, que son las cadenas cervicales transversas. O sea, que esa cadena o ese ganglio centinela no solamente recibe la linfa de órganos que están en el tórax, sino también de órganos abdominales, y los conecta directamente con cadenas linfáticas de cabeza y cuello, como la cervical transversa y como la yugular interna. Esta yugular interna es la cadena linfática
más importante que tiene cabeza y cuello. Bien, cadena ganglionar yugular interna. ¿A qué llamamos ganglio centinela? Llamamos normalmente ganglio centinela, y esto lo van a estudiar en semiología el año que viene, al primer ganglio de una cadena ganglionar que aumenta de tamaño o se hace reactivo ante una patología, y es el sistema de alerta, es el que avisa, es la alarma, ¿sí? A eso se llama ganglio centinela. En este caso se llama ganglio centinela de Hallett a este grupo ganglionar supraclavicular por la importancia de que en él drenan cadenas linfáticas de muchos órganos, y que con su evidencia y su manifestación a través de un aumento del tamaño del mismo debe ser obligatoriamente estudiado para poder valorar el origen de esa reacción, y si es una lesión neoplástica sabemos que el paciente tiene un pronóstico bastante sombrío o por lo menos está muy complicado. Entonces este ganglio centinela recibe la cadena linfática mamaria externa y la mamaria interna y la conecta con ganglios cervicales transversos y yugulares internos, y es de muy mal pronóstico. Cuando está afectado siempre lo tenemos que investigar. Está por encima del extremo interno de la clavícula en el espacio supraclavicular y hay que palparlo normalmente. Ya lo van a estudiar el año que viene cuando vean semiología, y allí la importancia de conocer estas cadenas ganglionares. Y por último vamos a hablar de las cadenas transdiafragmáticas y de la cadena axilar contralateral. Para eso vamos a una imagen más a otra plantilla para poder esquematizar nuevamente. Bueno, vamos a tratar, esto es sencillo, casi que no merecería otra pantalla, pero más o menos, como para que ustedes lo entiendan, vamos a dibujar un tórax simple. No me está saliendo tan bien ahí, un tórax, ¿no? Y tenemos, de alguna manera, vamos a dibujar las dos mamas. De un lado sabemos que las mamas, como dijimos en el videíto de mamas, son órganos superficiales, glandulares, tegumentarios, Bien, son bien superficiales en este caso. Son cadenas ganglionares bien superficiales, se ven generalmente dibujadas así, muy irregulares. Nosotros tenemos en este sector al esternón. Vamos a dibujar el esternón acá como para darnos idea de que estamos en la mitad del tórax. Ahí tenemos la clavícula, bien, ahí, perfecto. Acá tendríamos a los ganglios yugulares internos, bien, a los ganglios transversos. Vamos a dibujar al ganglio centinela como así un ganglio medio estrellado, así como que es muy importante ese grupo ganglionar centinela. Y vamos a dibujar acá que tenemos las cadenas mamarias externas que van a drenar acá también. Entonces vamos a tener las cadenas mamarias externas. Vamos a tener el diafragma por aquí abajo, bien, y debajo de esto, me salió medio feo, acá tenemos el abdomen. Bueno, vamos a cerrar acá esto porque parece, bueno, ahí está. Más o menos, se entiende que estas son las mamas. Vamos a dividir en dos partes, en dos hemitórax. Nosotros esto lo podemos palpar, ¿sí? Nuestro esternón es subcutáneo. Si ustedes se lo palpan van a ver una planicie ósea, plana, dura, obviamente, porque es subcutánea. Y por detrás de esa planicie ósea, donde tengo las articulaciones con los cartílagos costales, ustedes tienen que recordar que tienen a la cadena mamaria interna, ¿sí? En la profundidad de esto tienen a la cadena mamaria interna. Bien. Vamos a borrar esta cadena mamaria interna para no confundirnos. La cadena ganglionar, que se llama de la axila contralateral, lo que hace es ubicarse en
uno de los hemitórax, por ejemplo en forma superficial a ambos lados del esternón por dentro de la mama y drenar en la axila contralateral en la cadena mamaria externa. Es decir, va a la cadena mamaria externa, pero viene del hemitórax opuesto, de la región superficial de la parte interna de la mama. Esta cadena ganglionar que tengo aquí es la cadena ganglionar de la axila, o sea, cadena ganglionar de la axila contralateral. Significa que se vierte o se drena en las cadenas ganglionares axilares contralaterales. Bien, ahí está. Y después tengo otras cadenas ganglionares que se encuentran por debajo del diafragma. Nos acordamos que acá tenemos el hígado como importante. Bien, muchas veces la patología mamaria hace metástasis sin hígado y viceversa, justamente por esta conexión. Hay una cadena ganglionar transdiafragmática que atraviesa el diafragma por el hiato del Arrey, acompañando a la cadena mamaria interna, que se van a estomosar con los vasos epigástricos, o a los vasos mamarios internos, y de allí también va a drenar en la cadena ganglionar mamaria externa. Bien, estos vasos que tengo acá, linfáticos, que atraviesan el diafragma y que tienen su origen en el abdomen, por eso tiene una conexión muy importante con el hígado, conectan los linfáticos de hígado con los linfáticos de mama. Esta cadena ganglionar es la cadena ganglionar transdiafragmática. Ambas cadenas ganglionares son cadenas accesorias que junto con la transpectoral y la interpectoral, donde está ese famoso ganglio de Rotter, constituye el 5% de las cadenas ganglionares de la mama y drenan todas en la cadena mamaria externa, en tanto que la cadena mamaria interna solo drena el 5% de la mama. O sea que en total la cadena mamaria externa vendría a drenar el 95%, porque drena ella misma el 90% de la mama, pero recibe el 5% de los vasos accesorios. Esto es lo que dice la literatura clásica. Obviamente siempre hay nuevos estudios y puede haber modificaciones. La idea que ustedes tienen que entender o que les tiene que quedar de esto es que la cadena más importante es la cadena mamaria externa. La tienen que saber ubicar, tienen que saber las relaciones que tiene ella en la cavidad axilar. Acuérdense que tenemos aquí todas las ramas de la arteria axilar, acompañada obviamente de la vena axilar, que se acuerdan que daba una vuelta de espiral por encima de ella, recibía la vena cefálica y demás. Había varias características, pero además acá también, ¿qué otra cosa tenía? Tenía una enorme cantidad de nervios que son las ramas terminales del plexo braquial. Entonces es importante entender las relaciones que tiene la mamaria externa con todos los vasos y todos los nervios que hay en la cavidad axilar, porque su recesión puede lesionar y provocar algún signo y síntoma que se pone en evidencia con el paso del tiempo en una persona, fundamentalmente en el miembro superior. Entonces, mama, un poco para repasar los linfáticos, recuerden las redes de orígenes y que todo termina obviamente en las cadenas perimamarias. De esas cadenas perimamarias, recuerden obviamente la cadena mamaria externa, que esta drena en los ganglios subclaviculares, y estos pueden drenar en estos ganglios centinelas de Howlett, que nos acordamos que son muy, pero muy importantes cuando se ponen en evidencia su sistema de alarma tremendamente importante, pero además sepan el concepto de lo que significa centinela, que es
de una cadena ganglionar el primer ganglio en ponerse en alarma, en estar reactivo ante determinada patología. Entonces, este ganglio centinela, si bien no cumple con esa función, sino que es un lugar de confluencia de muchas cadenas linfáticas y su afectación es de muy mal pronóstico, sepan que la palabra centinela o ganglio centinela tiene, como su nombre lo indica, centinela, si lo buscamos en el diccionario, es como alguien que te pone en alarma, es el primero en encender, la alarma de que y de reaccionar, por decirlo de alguna manera. Luego todo se conduce a través de ese centinela, que es en realidad el que se transforma en la guía, es el que inicia un proceso. Bien, bueno, este es un poco todo lo que tengo para contarles de linfáticos de mama. Yo espero que lo hayan podido entender, que lo lean con tranquilidad, y cualquier duda me lo preguntan, me mandan mensajes o lo que necesiten, que estoy a su disposición. Bueno, los saludos a todos muy afectuosamente, esperando que se encuentren bien, y obviamente les deseo que se cuiden en estos días. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana, ya avanzando con el aparato reproductor en el varón.